Bueno, de hecho, vamos a ver lo de Díaz-Canel, señores, con lo del guapeo y todo esto, que fue una nota que salió, donde Díaz-Canel le pide a los cubanos que guapeen por la comida y no sigan esperando por la canasta de abastecimiento ni ninguna bobería de eso, que en definitiva todo el mundo tiene que lucharla, como dice él. Sí. Vamos a compartir aquí un momentico. Pues bueno, en el tema Rusia, ya ven qué es lo que está pasando, señores. Ellos le están prometiendo al pueblo cubano que Rusia pudiera ayudar. Y Rusia, que en estos momentos, como hablamos, necesita tener a ese portaaviones ahí, le está diciendo a Cuba, no hay problema, cualquier cosa que necesite, ¿qué necesita? Un poquito de frijoles, yo te lo mando, un poquito de chícharo, yo te lo mando. No hay problema, no hay problema. Porque sabe que esto es una economía de mendigos, ¿cierto? O sea, Claro. aquí lo que hay que dar es el mínimo. ¿Cuánto necesita la gente para sobrevivir? 4 libras de arroz, te doy una. Y que luche la otra, como dice este tipo aquí. Que guapeen Exacto. la otra. De hecho, vamos a verlo ahora mismo, para que no quede aquello de que no, que cómo fue. Espérate, mírenlo acá. La gente del chat, señores, los veo muy callados. En algo, miren a Díaz-Canel acá, lo que nos dice. Ya nosotros tenemos que llegar al momento de que este país se autoabastezca de alimentos. Eso es lo que nos va a dar soberanía de verdad. No estar dependiendo de las importaciones. Pero eso hay que creérselo y cada municipio tiene que guapear su comida y no estar pensando en lo que va a entrar por la canasta, lo que entre por la canasta que sea para más. Aquí hay tierra suficiente en Majibacoa para producir toda la comida del municipio y para darle comida a las tunas. Ahora hay que trabajar. Ya nosotros tenemos que llegar al momento de que este país se autoabastezca de alimentos. Eso es lo que nos va a dar soberanía de verdad. No estar dependiendo de las importaciones. Pero eso hay que creérselo y cada municipio tiene que guapear su comida y no estar... Okay. ¿Cómo se lo cree? De que esto fuera solo... En teoría real, por supuesto que hay suficiente tierra para abastecer a todos los cubanos. Sí, pero ¿dónde está la parte económica, Jadir? Para dar todas esas semillas y trabajar la tierra como tiene que ser. Es que Silibet, aunque las tuvieras, ellos en más de 66 años le han prohibido la iniciativa a la gente que sabe. Por ejemplo, antes de la revolución, un campesino tenía una tierra que dedicaba a sembrar yuca y se obtenían unas tremendas yucas. A ese campesino no se le ocurría hacer el aguacate y no tenía un ingeniero ni mucho menos, pero sabía que la yuca se le daba muy bien y que una vez había sembrado una matica de aguacate y había sido un desastre, que no le había ni siquiera salido el primer aguacate. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan toda esta gente con la economía planificada, entonces desde La Habana, desde las oficinas centrales, es que Fidel Castro y compañía empiezan a decidir, espérate, que ahora los cubanos deben comer berenjena, porque es más saludable que eso de comer tanto arroz. Vamos a poner a sembrar berenjena. Y ponen a todo el mundo a sembrar berenjena. Y resulta ser que cuando llega la berenjena a los mercados, la mayoría de la gente dice, ¿qué cosa es esto? Yo no me lo como. Y empiezan a botar la berenjena. Y así tantos ejemplos. Espérate, ahora es el plátano microjet. O sea, gastaron millones y millones de... ¿Qué cosa era el plátano microjet? Bueno, era una forma de sembrar plátano con muchísima agua, o sea, con muchísimo regadío, con unos tubitos enormes. Imagínate que eran tubitos de plástico que iban desde un pozo y se abastecían y se multiplicaban. Aquello era como un pulpo y cada mata de plátano tenía como 2 o 3 tubitos de esos que le echaban agua continuamente. Por supuesto, la producción de plátano se disparó y Fidel Castro, ahora sí que la producción de microjet, plátano microjet, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Número uno, lo costoso. O sea, tienes que estar echando agua constantemente, tienes que invertir cantidades demenciales de plástico, de tubitos y todo eso. Y tienes una economía en ruina que se roban todo el plástico y los famosos tubitos, lo derriten, lo ponen en una máquina y se ponen a hacer juguetes, a hacer cucharas, a hacer cuantas cosas hay para venderlo a la población por el mercado negro. Por lo tanto, es insostenible porque los comunistas iban por la mañana, los pobres campesinos se ponían a instalar tubitos, eso, hacían todo un sistema de tubería y por la noche se lo robaban completo. Pero bueno, los pocos plátanos que se dieron Silibé con ese sistema era prácticamente agua. ¿Por qué? Porque tú no puedes echarle esas cantidades masivas de agua. Claro, crece mucho, pero el tamaño acaba con el sabor, porque tienes más cantidad, pero con menos concentración. Entonces empezaron a salir unos plátanos gigantes, terrible, sin sabor. Pésima. Bueno, todo eso ha sido por impulso. Entonces, ¿qué pasa, Silibé? Resultado, las tierras de Cuba hoy por hoy no son fértiles como hace 50 años. Las tierras de Cuba están erosionadas, salinizadas y cuánta cosa negativa pasa.
¿Por qué? Porque era, oye, señores, el comandante dice que aquí que hay que sembrar caña, pero caramba, nunca no importa, hay que sembrar. Sembraban caña, se daba, no se daba. Después se les ocurrió, no, espera, que los australianos O hacen sea, el que en corte de pocas caña. palabras, ellos mismos dañaron la tierra. Dañaron la tierra, exacto. Acabaron con todo. Con Acabaron eso. con- Incluso, por ejemplo, otra de las ideas locas de Fidel Castro era unir todos los cayos. O sea, Cuba es un archipiélago, tiene un montón de cayos cercanos. Lo normal es que tú digas, bueno, yo quiero hacer que estos cayos se conviertan en infraestructura turística, voy a unirlas al territorio de la Isla Grande, etcétera, etcétera. Voy a construir puentes, etcétera, etcétera. Pero Fidel encontró una forma mucho más económica de hacerlo. ¿Cómo? Los pedraplenes. ¿Qué son los pedraplenes? Tú coges y empiezas a tirar piedra y piedra y piedra y piedra y haces como un muro, Ajá. pero con un montón de piedras, desecho, esto, lo otro. Le tiras concreto arriba y haces una carretera que conecta el Cayo con la isla. Pero, ¿qué hiciste? Hiciste un muro que te está bloqueando el mar. O sea, partiste el mar a la mitad. En dos, claro. Exacto. Y entonces es baratísimo porque usted no tiene que construir pivotes ni asegurarlo, ¿no? Usted mete cuánta cosa hay y ahí arriba hace una carretera. Pero ¿qué pasa cuando tú divides el mar en dos y después a unos cuantos kilómetros haces otro pedrapén y otro y otro y otro? ¿Qué pasa con eso? Le aumentaste la salinidad al agua a unos niveles tremendos porque el agua no tiene cómo demonios ¿Cómo la circular? bloqueaste. Claro. Entonces aumenta la salinidad, acaba el oxígeno y por lo tanto la masacre de los peces es terrible. Y eso es otra de las cosas porque dicen, en Wow. Cuba no hay peces. Coño, claro, si los has exterminado todos, con todas las Claro. locuras esas El de los pH del agua pedraplenes. cambia, todo. Oh my goodness. Claro. Exacto. Entonces, eso, los cuentos serían tremendos, Silvia, serían para 10 días. No, De es que tantos son desastres que han hecho es ellos. Y entonces tú dices, bueno, ¿por qué una isla que era tan cultura próspera, general. que tenía cabezas de ganado suficiente para cada habitante, ahora tiene 3, 4 habitantes por cada vaca? Porque igual lo hicieron con el ganado vacuno. Fidel Castro se puso a experimentar entre dos razas de vaca totalmente diferentes, se pusieron a mezclarla y lo que crearon fue un Frankenstein ahí que Horrible. no funciona en Cuba. Y así todo, así todo. ¿Qué pudiera pasar en el futuro? En el futuro lo bueno es que yo me he reunido con muchísimos ingenieros agrónomos, con gente que sabe, y te dicen, todas las tierras son salvables. Lo único que todas las tierras tienen su peculiaridad. Si una tierra es para sembrar aguacates y, no sé, y pepino, es eso, es aguacate y pepino, porque Ya son no más, las no tienes que ponerla a características trabajar con otra cosa. químicas de esas tierras. Tú no Sí. se la puedes cambiar. Y simplemente ellos lo que hicieron fue forzar la naturaleza a hacer cosas que no querían y todo ha sido un desastre. Eso me hace recordar, Jadir, en Venezuela también, por la zona donde yo soy, nosotros colindamos con la zona sur del lago. Y allá, cuando hubo escasez de aceite, comenzaron a sembrar palmas para extraer el aceite de palmas, que es más rápido, pero daña la tierra de una manera horrorosa. Entonces, una vez que tú extraías el aceite de esa palma, ya no servía para más nada. Entonces es como el dicho que dice pan para hoy y hambre para mañana. Ajá. No tiene sentido arruinar una tierra solo para dar de comer o para abastecer algún alimento que está en escasez, pero ya luego quedas con la tierra dañada, no fértil. Exactamente. Sí, claro. Entonces, ya te digo, con los productos adecuados y todo eso puede volver a lograr que las tierras sean fáciles, hacer rotación de cultivos y así. Pero lo que pasa es que, de nuevo, cuando tienes planificación centralizada, cuando la gente que sabe los apartan por diferencias políticas y ponen a los burros revolucionarios, como ellos dicen, Sí. pasan cosas como esta. Claro, porque Bueno, ya no existe la meritocracia, o sea, nadie que tenga mérito, por ejemplo, un ingeniero agrónomo, es quien debería determinar ese tipo digamos, trabajar en el Ministerio de Agricultura, que sabe cuáles son, que sabe dónde se deben sembrar las cosas, el tipo de tierra. No, la meritocracia para ellos no existe. Si tú te pones la camisita roja, bueno, en Venezuela, tú puedes estar aquí, te doy el cargo, y no tienen ni idea, y echan a perder todo. Pero precisamente ahora cuando tú hablas de los ingenieros agrónomos son vitales para precisamente preparar las tierras, saber qué se debe sembrar, en qué lugar, etcétera, etcétera. Pero
Pero Silibet, esos son ingenieros agrónomos preparados para trabajar en Claro. una empresa capitalista que los va a premiar o a despedir si hacen una estupidez. Pero cuando el Exacto. ingeniero agrónomo al mismo tiempo se convierte en un funcionario del partido y es intocable, ese ingeniero agrónomo no pisa jamás una clase, no se supera jamás y se convierte en un burro y después dice cualquier tontería y nadie puede decirle que no. Pero lo otro es que si lo sabe, le van a pagar lo mismo si genera para sembrar 4 papas que si genera para sembrar 2. Por lo tanto, voy a sembrar una, no pasa nada. Y entonces ese es el gran problema de siempre. De hecho, señores, hablando de cosas locas y un poco para que ustedes vean hasta dónde puede llegar la dictadura, la dictadura cubana en este caso, vamos a ponerle en contexto de un tema, me dan un momentico y ya de inmediato se lo resumo acá. Y es el caso, señores, de un youtuber que se dedica a recorrer diferentes países y a tomar tomas, videos y fotografías con un dron. Y vamos a ver qué le pasa a esta persona en Cuba, señores. Estamos hablando, Silvia, que por ejemplo, a mis sobrinos, mi hermano y mi cuñada le regalaron un dron de lo más bonito, sí, muy parecido a la que tiene este turista, un Phantom, no sé qué cosa, que tiene unas cámaras de tremenda resolución y todo. Y mi sobrino estaba loco por estrenarlo. Entonces coordinamos un viaje a Europa y él montó con su dron. No, ahora sí lo voy a usar. Bueno, pues simplemente allá llegamos a Europa y prácticamente en cada país que llegamos con el autobús, él le decía a la guía, no, mira, voy a sacar el dron para... Y le decía, no puedes volarlo, que está prohibido. Ay, de nuevo, voy a guardar el dron. Llegamos a República Checa, no puedes volarlo. Llegamos a Berlín, no, en el centro de Berlín, no puedes volarlo. Pero no Dios pasó más mío. nada de eso, salvo la Claro. advertencia. Mira, no lo vueles por razones de seguridad. Bueno, señores, aquí vamos a ver el caso de más tarde, por ejemplo, en Dubái, incluso fue también con su dron, ya se fue el último viaje que dio el dron. Y cuando llegó allá, preguntamos en el hotel dónde podía volar el dron y le dijeron, aquí en ninguna parte. Pero es más, nos dan los pasaportes que se quedan aquí esta noche con nosotros para revisarlo y por la mañana se lo entregamos. Cuando yo vi aquello, le dije, Hadi, ¿por qué se llama Hadir igual que yo le dije? Hadir, cuidado que esto es un estado policial muy similar a Cuba, cuidado con esta gente. Y de hecho, el tiempo me dio la razón. Bueno, de hecho, el único canal en español que había en la programación del hotel era nada más y nada menos que Telesur. Ya te imaginarás cómo están los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues vamos a compartirlo con ustedes, señores. Déjenme correrlo un poquitico más. Aquí está el caso. Vamos a ponérselo acá y conversarlo con ustedes. Ahí está. La fotografía de Chris lo llevó a La Habana para tomar imágenes de la capital. En su equipaje llevaba un dron Phantom. Pudo volarlo en el malecón, pero no en la plaza capitalina. Por eso lo arrestaron. Good evening, my name's Chris. Buenas noches, mi nombre es Chris. Disculpen por mi imagen. Acabo de llegar hace un par de horas y aún uso la misma ropa. He pasado 13 largos y oscuros días en las prisiones cubanas por volar un dron. Y fíjense, oye, una sangre fría tremenda hacer el cuento después de salir de la prisión con una normalidad Dios mío, tremenda. sí. Miren esto. No se considera un turista normal y, según afirma, en lo que va de año ha visitado una veintena de lugares del mundo, tan dispares como Cisjordania, Panamá y el Amazonas. Llegó a La Habana el 28 de septiembre. Filmó sobre vistas del litoral habanero. Luego se dirigió hasta la Plaza de la Revolución sin saber exactamente qué lugar era y allí comenzó a volar su dron. Las autoridades castristas lo interpretaron como un comportamiento típico de un espía. Fue interceptado y conducido. Comportamiento típico de un espía. Un dron que es una cosa gigante, o sea que no es un dron pequeñito, no. Es algo bien llamativo porque estamos hablando que la potencia precisamente que tiene es en las cámaras de seguridad y todo esto. Tiene unas cámaras de alta resolución. Junto a su intérprete cubano a una estación de policía. Claro, pero no es nada. 12 horas de intenso interrogatorio. ¿Se ve? Era amigo de los americanos, pequeñito. a quien conocí en el gobierno americano. Me acusaron de espía, cuando lo que estaba Imagínate. haciendo era volar un dron. Durante el tiempo de interrogatorio no se le permitió usar su teléfono para llamar a nadie. Tampoco se le puso un intérprete y le costaba Cero acceso a abogado o Bueno. a los derechos más fundamentales, señores. Violación Un turista total. canadiense. Se supone que Cuba tiene relaciones excelentes con Canadá y uno de los países que más envía turistas precisamente es Canadá. Por lo menos es esto
de decirle, mira, tenemos un prisionero aquí para que vaya al consulado, ¿no? O que mande un funcionario. No, en este Bueno, caso pero no lo ahí hubo. ya se ve la hipocresía del régimen, que no se tiene de ningún lado. Lo de ellos es tomar en arbitrariedad cualquier tipo de situaciones y en ventaja para ellos. No, oye la historia, que Atender aquí a sus termina rápido. interrogadores a causa de su poco conocimiento del español. Las autoridades castristas le preguntaron cuántas veces había visitado la Casa Blanca, cuál era su relación con el presidente Obama y si hablaba con él a menudo. ¿Qué Dios tiene mío. que ver un turista canadiense con Obama? Vaya, como que creen que... Y si un espía va a hablar, sí, yo me lo paso metido en la Casa Blanca hablando con Obama. ¿Qué demonios sabe? Es que te digo, fíjate lo que es ser, además de un régimen malvado, precisamente organizado por gente sin alma y sin escrúpulos ninguno, gente analfabeta, Dios mío. Ellos creen que el presidente de un país democrático, civilizado, está al tanto de las labores de espionaje, que se reúne todos los días con el director de la CIA y con todos los espías, a ver cómo, así como una mesa y decirle, espía número 1, póngase de pie. ¿Qué cosa es eso, Dios mío? O sea, ¿qué relación con Obama ni Obama? Es la cosa más loca que he visto. Vaya, Dios mío. Estaba Miren siendo investigado como espía por actividades terroristas, lo que me implicaba que podía pasar el resto de mi vida en prisión. Pasó así 13 días de encierro en los que apenas pudo tomar horas de sol. Intentó una huelga de hambre, pero desistió y pasaba horas pretendiendo dormir para que el tiempo transcurriera más rápido. La alegación Dios. diplomática canadiense nunca fue informada por las autoridades cubanas de su arresto. Fue su esposa en Canadá quien finalmente dio con su paradero. Luego de concluir las investigaciones, le informaron que estaba libre de cargos. Hoy en su casa en Canadá recuerda su trágico viaje a la isla. Es duro para mí, siendo de Canadá, un país del primer mundo, entender el proceso y el sistema judicial de un país comunista como Cuba, sin justicia, Bueno. sin abogados. La policía y los militares determinan si eres culpable o inocente y sentencia. Esa es mi historia de lo que me pasó en los últimos 13 días. Terrible. Pues ahí tienes otro canadiense que no va a regresar a Cuba. Yo te iba a decir eso. y que se Jadir, va a para quemar los vivo ahora. ciudadanos no van a ir, para los ciudadanos del primer mundo es difícil de entender que estas situaciones puedan pasar. Y hasta que no las viven en carne propia, ya no pierden esa poca credibilidad. Ahora, ¿te acuerdas estos turistas que también, pero fue con la parte de salud, canadienses también? Oh, sí, sí, Eso sí. fue noticia, que nosotros lo hablamos aquí en el Sí, sí, programa. sí. Ahora esto, siendo Que para tuvieron que Canadá, tuvo operar que a haber la sido una señora noticia. Sí. y los perros en el salón de operaciones y los ladridos y la señora estaba aterrada. Ajá, Sí, sí. exacto. Ahora súmale a esto, porque esto es una violación de derechos humanos terrible. ¿Cómo va a seguir bajando la tasa y la afluencia de turistas a La Habana? Va a seguir bajando. Es que mira, es normal que existan ciertas restricciones con los drones. ¿Por qué? Porque Claro. se pueden ocurrir accidentes. De hecho, aquí nos dice Jans, quien, señores, les comento, es experto en seguridad, es una compañía donde él trabaja que es especializado y nos dice, de hecho, aquí hay una cierta cantidad de restricciones para los drones. De hecho, aquí hay que sacar una licencia para los drones grandes. Pero también. ojo, pero te permiten hacerlo, no vas a ser arrestado por usar un dron. O sea, te pueden poner una multa por una violación, te pueden poner una advertencia. Por ejemplo, he visto el caso de Oscar Alejandro, que fue para el downtown, intentó volar un dron y le advirtieron que no podía en determinados edificios. Después intentó pasar el dron por frente a la de Messi también en un rascacielos. Le dijeron, no, güey, aquí no se pueden volar drones. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, Silibet. Claro, por seguridad, pero ya, o sea, nombrarlo de espía, colocarle unos tantos de cargos que no tienen sentido sin derecho a que él se pueda defender, porque es que si no le avisaron ni siquiera al consulado canadiense, a sus familiares, o sea, De eso nuevo, es violación de los un derechos. aliado incondicional. De hecho, Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, incluso hasta se ha comentado que pudiera ser un hijo de Fidel Castro, uno de los tantos hijos que tiene Fidel Castro, porque ya te digo, papá y mamá de primer ministro del primer ministro actual, se la pasaban metidos en Cuba. El Guau. papá de él
también fue primer ministro de Canadá y fue en los primeros años y se la pasaban cortando caña y la mujer de Trudeau metida en las brigadas socialistas, pues, porque son gente de marcada tendencia socialista. Oye, y ni siquiera con un aliado cercano. Estamos hablando que si alguien está de acuerdo con muchas de las locuras que ocurren en Cuba y los atropellos, es Canadá, o se hace por lo menos los de la vista gorda. Fíjate, Silibert, que con esto de los ataques sónicos, un día vamos a hablar con más detalles de eso, que es precisamente un montón, más de 20 diplomáticos americanos y cerca de 15 diplomáticos canadienses sufrieron ataques sónicos en La Habana, pero no ataques sónicos que le molestaban los oídos, no. Gente que empezaron a tener dolores de cabeza, mareo, empezaron a perder el equilibrio, a desmayarse. Y cuando los sacaron del país, lo mismo a los americanos que a los canadienses, y les hicieron pruebas, les había disminuido sustancialmente la materia blanca cerebral. O sea, tuvieron daños físicos y esta gente incluso fueron indemnizados por el Departamento de Estado. Canadá tuvo que retirar a todos sus diplomáticos y hubo una crisis diplomática en la misma época. Estamos hablando en el 15-16, mientras se negociaba con Obama el deshielo y cómo acercarse a Cuba y todo eso. Bueno, pues no se piensa que haya sido Cuba, de hecho, se piensa que haya sido un tercer país, preferiblemente Rusia o China, que hayan operado dentro de Cuba con un arma sónica para atacar a estos funcionarios, ¿no? Porque es algo que se puede dirigir con mucha precisión. Pero lo que es poco creíble es que alguien, una fuerza de inteligencia extranjera, haya usado este tipo de armas dentro de Cuba sin permiso de la seguridad del Estado cubana y sin la autorización de ellos, ¿me entiendes? De hecho, Brandon, volviendo al tema del dron, nos dice, Planeta Juan estuvo de suerte con que no lo encarcelaran porque cuando estuvo en Cuba grabó con un dron. Seguro no fue a esa plaza. Es que este canadiense, me imagino yo, Jadir, que esa plaza es muy icónica y está siempre militarizada. O sea, de hecho, se metió en la boca del lobo, como quien dice. Sí, es la plaza principal de Cuba, súper icónica, como tú dices. De hecho, se construyó antes que llegara el comunismo y faltaban unos detalles para terminarla. Se llamaba Plaza Cívica José Martí y Fidel Castro fue el que se adueñó de aquello y le puso Plaza de la Revolución. De ahí daba sus discursos kilométricos y ahí precisamente en lo que iba a ser el Palacio de Justicia creó el Palacio de la Revolución. O sea, ahí estaban las oficinas centrales de Fidel Castro y de todos los magnates estos de la dictadura. Sanciones que incluso van hasta los 10 años de prisión por publicar una opinión en Facebook, señores. Precisamente para cosas como esta, Silibert, va a ser muy importante la dirección política de tanto los Estados Unidos como la Unión Europea. Bueno, también tienen que ponerle ojo a Venezuela. ¿Te acuerdas la última ley que aprobaron, ley antifascista? La ley antifascista, sí, que persigue lo mismo. Que persigue lo mismo. Vamos por ahí. Sí, pero hablan sobre lo que tú opines en redes sociales. Todo es un tema para crearle miedo a la población de que se guarden todos los comentarios porque si no pueden ir presos. Bueno, señores, vamos a escuchar lo que le pasó a Zulmira Martínez para que vean los detalles. Imagínense que Zulmira Martínez está detenida en Villamarista desde el 10 de enero. Le decomisaron a ella y su mamá varias cosas de su casa. ¿Qué cosa? Celulares, una computadora 10 y de enero del 2023, ¿no? 2023, correcto. Sí. O sea, ya esto tiene año y medio. En La Habana. ¿Quieres saber por qué está presa y a qué se enfrenta? Acompáñame hasta el final de este video y te lo cuento sociales. Según cuenta su mamá, Zulmira se trancaba en su cuarto y publicaba sus ideas en contra del régimen cubano en su perfil de Facebook. Se manifestaba por las redes, manifestándose, haciendo publicaciones en la computadora. Ella se trancaba en su cuarto y hacía publicación. Y un buen día vinieron a buscarla aquí del DTI. Vinieron dos compañeros del DTI y uno del Ministerio del Interior y se la llevaron, simple y llanamente se la llevaron. Ella empezó con sus ojos, según los que estaban aquí, porque yo no estaba aquí, yo estaba en Bauta, no fui este domingo y tuve que ir lunes por la mañana porque me llamaron de que se la habían llevado. Pero ¿qué tipo de publicaciones pueden hacer que un régimen como el cubano mantenga a una mujer de apenas 21 años por más de 40 días en una unidad destinada a investigar delitos que supuestamente ponen en riesgo la estabilidad de todo un Estado?
Pues nada, publicaciones en las que expresaba cosas tan comunes como que el gobierno cubano está más sucio que la parte de abajo de un carro. U otras que constituían criterios y evaluaciones de la realidad cubana, como por ejemplo decir que el día que los cubanos tengamos el valor de levantarnos contra ellos, seremos verdaderamente felices. Las expresiones de Zulmira se vertían a través de un perfil que tiene 3.400 seguidores y al nombre Salem Cuba. Los días antes de su arresto, las publicaciones desde ese perfil ya no solo expresaban sus evaluaciones de la realidad cubana, sino también su deseo de organizar y convocar acciones que implicaban traspasar el ambiente digital y ocupar el espacio público. Publicaciones en las que abogaba por una Cuba en la calle, en las que expresaba claramente su deseo del fin del comunismo en la isla o su voluntad de organizar una marcha que no implicara solo ir hablando desde detrás de una pantalla. Ahí estuvo el tema. Eso es sed de libertad. Y eso es lo que las fuerzas de seguridad y represión en Cuba llaman medidas profilácticas. O sea, simplemente desde que la persona empieza a expresarse, lo tienen que detener, lo tienen que apachurrar y lo tienen que sancionar antes de que se convierta en delito. En Venezuela es como terrorismo, todas esas cositas que ella... Exactamente. Entonces ellos simplemente lo que aplicaron fue, dijeron, espérate, esta persona está evolucionando. ¿Qué pasaría si esta persona sale a la calle y empieza a arengar a la gente contra nosotros? Puede ser extremadamente negativo y podemos tener otro 11 de julio acá en retransmisión. Por lo tanto, lo vamos a evitar a como dé lugar. Y simplemente le inventan una sentencia. Primero le dice que tiene una medida cautelar y después le cambian la acusación a propaganda contra el orden constitucional a instigación a delinquir. O sea, ya ella está instigando a cometer un delito que es precisamente rebelarse contra el Estado. O sea, que en este caso ellos han desempolvado un delito que usaban mucho los españoles contra los mambises, nada más y nada menos que la sedición. O sea, que es enfrentarse a los poderes del Estado. Pero hay un ligero dilema aquí. O sea, los españoles los usaban como colonia contra las fuerzas porque usaban las armas. O sea, cuando se hablaba de sedición, era expediciones armadas, era grupos armados, mientras que estas personas son pacíficas. Lo que tienen es la palabra, lo que tienen es la movilización. Y por supuesto, señores, pero todo esto se ha ido configurando en el Código Penal durante décadas. Todo está configurado, por ejemplo, lo van modificando. El Código Penal por el que yo estudié decía, la Constitución decía, se garantiza la libertad de expresión, a los fines de la sociedad socialista. O sea, tú tenías libertad de expresión siempre que fuera viva Fidel, viva la revolución, viva, pero abajo, no, nunca, porque ya eso no era los fines, eso era en contra. Y por si fuera poco, debajo de todos los derechos que te daba, se garantiza el derecho a la reunión, o sea, debajo de eso venía un artículo, no sé si está todavía, hace tiempo que no reviso el Código Penal porque va como por su 12ª modificación, algo así. Dios mío. Después tenía un artículo que decía, ninguno de estos derechos puede ser usado en contra de la revolución, bla, 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 bla. Y lo volvían a poner ahí, señores. Ay, caramba. Claro, lo van modificando porque donde, como por ejemplo esta niña, donde hay un bache, digamos, oh, si hago esto, no veo que haya ninguna parte aquí que yo esté usurpando la ley, pues vamos de una vez, ellos como Estado crean ese nuevo estatuto para no dejar brecha alguna. Carlos nos dice, esa mina sí fue una revolucionaria, ¿verdad? No miedosa, está presa, sí, pero firme a sus valores. Vino de perla a lo que estaba diciendo. Aquí, de hecho, nos dice, Jans, espérate, pero ¿qué pasa entonces con la gente de las protestas que hicieron? Son una minoría y ¿de qué sirve escuchar tanto análisis de noticias si igual la gente allá no va a tomar la decisión? Hora de contestarle a Carlos un momentico. Déjame comentarte, Carlos, yo que estuve un poquito en la caliente, como se dice, ¿no? Que estuve en la oposición activa y abierta contra el régimen cubano. La oposición en todos los países totalitarios siempre ha sido una minoría, pero una minoría súper exigua. Gente a las que nos han llamado locos, come mierdas y de ahí para adelante.
anormal, imbécil, no sé qué, te estás perdiendo un montón de Sí. oportunidades. Por lo tanto, no solo tienes la presión de la policía política que te encarcela, que te detiene, que no puedes buscar trabajo en ninguna parte porque ellos controlan todos los empleos, controlan la subsistencia del día a día. ¿Qué hace eso? Que convierten a la persona que se oponen en un pordiosero, lo convierten en una no persona literalmente. Por lo tanto, ¿cuánta gente está dispuesta a enfrentarse a esto? Créeme que muy poca. Y la mayoría de la gente lo hace, por ejemplo, como yo, que tenía 20, 21 añitos, no tenía hijos, era soltero, tenía un romanticismo de esto, de haber leído un montón de cosas, de morir por la patria y vivir y todo esto, y lo quería hacer, ¿ya? O sea, y lo sentía. Pero llega un momento en que recibes tanta presión de la policía política que no solo te empiezan a presionar a ti, sino a tus familiares, a tus seres queridos, a tus amigos, a todo el mundo, y todo el mundo te empieza a decir, mira, ¿por qué tú no te vas? Caramba, es mejor que tú te vayas, porque te van a desaparecer a ti, no sé qué. Y la presión es tanta que o te inmolas ahí, como yo vi a 2 o 3 casos que vivían prácticamente en la calle, sin zapatos, habían llegado a ese estado precisamente porque el comunismo los había puesto así, o sea, los había triturado y los había dejado prácticamente como una no persona. Y es el momento que tú tienes que decir, bueno, llego ahí y desde ahí no puedo hacer nada, o me voy para el exilio y desde allá ayudo a los grupos que están en el interior de Cuba para que puedan hacer algo. Y eso fue lo que yo decidí en este caso. Y de hecho lo he cumplido y no he dejado ni un día de mi vida aquí de ayudar a la gente dentro de Cuba, puchar, recarga, infinidad de cosas que hacemos. Y por supuesto, eso ha tenido su precio. Casi toda mi familia ha podido ir a Cuba como turista, incluso habiendo venido como refugiado político, y ni mi mamá ni yo podemos regresar ni en fotografía por tener una posición vertical. Ahora, ¿qué pasa, Carlos? En los gobiernos de este tipo totalitario, y Silibert también nos puede hablar mucho de esto, es muy complicado oponerse al régimen, no solo porque siempre son minorías los que hacen los cambios sociales en todos los países, sino porque a estas minorías tienen que enfrentar un precio que es demasiado costoso, incluso para su familia, para sus seres más cercanos. Y lo otro es, señores, el cambio que se da en el pensamiento. Por ejemplo, hace 23 años yo lo hubiera hecho sin dudarlo. No tenía hijos, no tenía nadie cercano. Sí, tenía mis padres que me apoyaban así en todo lo que yo quisiera, en todas las locuras que se me ocurrían, y hubiera podido morir por la patria y me hubieran matado, no sé qué. Hoy por hoy, con una niña, con mis padres ancianos que tengo que ayudar, con decenas de responsabilidades, a mí tú me dices, oye, hay un bote ahí para ir a liberar a Cuba, no sé qué. Y yo te digo, espérate, ¿con quién más? ¿Quiénes van? No, somos 16, pero ven acá, 16, ¿cómo vamos a tumbar un régimen? O sea, y te voy a aterrizar siempre, a no ser que tú me digas, no, espérate, tenemos la 82 División Aerotransportada, tenemos el ejército americano completo de respaldo. Bueno, espérate, ahí estamos hablando de otra cosa. Ya es otra Pero cosa. ya este tipo de cosas quijotescas y todo esto, por lo general son de gente, por ejemplo, como esta muchacha de 21 añitos, de gente más joven, de gente que no tiene una serie de obligaciones y responsabilidades. No sé si te voy a transferir completo. Ahora tú como mamá, por ejemplo, tú sigues siendo una persona joven, pero tienes tu esposa, tienes tu familia, tienes tus niños. ¿Qué tú harías, por ejemplo, si a ti te dijeran, Silibert, tú te cambiarías por María Corina Machado en el centro de la oposición para pelear por una Venezuela libre? Fíjate, María Corina viene para acá a vivir con los hijos. Tú te vas para allá y dejas a los niños aquí en Miami. Ni loca. Es que no tengo ni que pensarlo, ¿no? Exacto. No. Ese es el tema. Lo más que podemos hacer es esto, hacer críticas a lo que está mal para que la gente abra su entendimiento y los que les cuesta leer un poco más y se quedan solo con los que la izquierda les dice, pues vean que hay otra visión. Pero es difícil. Un poco es abrirle los ojos, llevar la información que mucha gente no tiene, compartirla, denunciar lo que está sucediendo, pero más allá de eso, no podemos hacer más nada, señores. Podemos ayudar a los que están allá, poniéndole recarga, ayudando a que tengas comunicaciones en sus teléfonos, etcétera, etcétera. Pero hay otra cosa, señores. A los que le toca liberar a Cuba o a Venezuela, en estos momentos están dentro de Cuba y de Venezuela. El mismo pueblo, así es. Y para aquellos que vienen y nos dicen, sí, pero ustedes, claro, ustedes, los que empujan, no sé, porque ustedes están afuera y empujan. No, espérate. Cuando yo estaba adentro, yo lo hice. O sea, yo tengo la moral para decirte a ti,
hazlo si tú quieres, yo no te obligo a nada, mucho menos. Yo creo que cada quien tiene absoluta libertad para hacer lo que le da la gana. Ahora, yo creo que la fórmula de la liberación es la manifestación masiva y no solo masificada, sino, señores, organizada y pacífica. Esto que Carlos me hablaba, que si cócteles molotov, que si el lenguaje de la violencia es el lenguaje que mejor conocen ellos. Ellos tienen los militares y ellos tienen el monopolio de la fuerza. Si tú tratas de enfrentarte con un tirapiedra y 3 cócteles molotov, te pasan por arriba con un tanque y están plenamente justificados porque simplemente se están enfrentando a una protesta violenta. Exacto. Si tú le haces una protesta, tienes muchas más opciones porque en ocasiones alguno de ellos, fíjate de ellos, alguno de ellos en ocasiones pudiera decir, espérate, si esta gente es tan pacífico como yo lo voy a agredir. Entonces tienes que apelar aquí a la conciencia de un represor. A la humanidad de ellos. Exactamente. Pero usted tiene todas las de perder. ¿Se le ha ganado algún gobierno totalitario? Sí, sí. Se ganó en Rumanía, se ganó en República Checa, o sea, se ha hecho en múltiples ocasiones, pero se ha hecho de nuevo con el pueblo en la calle sin regreso. Eso es lo otro. Lo hicieron, por ejemplo, Silibet en Ucrania antes de este presidente, lo hicieron para desalojar al dictador que estaba antes, la manifestación de la Revolución Naranja, y era precisamente manifestaciones rodeando la casa del presidente sin regreso. Eso que hacía Capriles o convocaba a Guaidó de hoy nos vamos a manifestar de 9 a 5. No. Usted no le puede poner fecha límite a su manifestación porque entonces los chavistas van a esperar que esta gente vaya y ya, que hagan su show completo. Por lo tanto, ya te digo, Carlos, no, realmente si tú supieras qué ingresos ganamos aquí no ganamos absolutamente nada, hermano, pero sí, por lo menos la tranquilidad, la conciencia de que estamos haciendo algo para ayudar a los demás, por transmitir un poquito la experiencia que hemos ido acumulando, que hablamos con otras personas, que lo comentamos, y un poquito poner el grano de arena. O sea, los medios dentro de Cuba no pueden hacerlo. Nosotros sí. El exilio en todo. Hay mucha gente que no tiene esta información. En todas las revoluciones, señores, el exilio siempre ha ayudado en lo mismo, en ayudar a los de adentro con dinero, con recursos, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, más con las leyes que rigen los Estados Unidos hoy de la neutralidad y todo esto, yo no puedo reunir $2 millones y armar 4 lanchas e irnos para Cuba porque es ilegal. O sea, los que nos detienen son los guardacostas americanos y nos meten 100 años por organizar una guerra no permitida desde los Estados Unidos. Entonces, ya les digo, señores, yo sé que es complicado, es doloroso. Yo aliento a todo el que quiera el cambio, que lo piense bien, que se organice, pero no es tan simple como decía por ahí Carlos, no ir a ver a un policía de sector y ponerte de acuerdo, no. Cuando tú vas a ver a un policía de sector y te reúne con 5 personas, dos de ellos pueden ser chivatos y terminan los otros 3 en la cárcel. Bueno, sin ir tan lejos, Adir, lo que ocurrió con el teniente Ojeda, con lo que hay mucha gente que lo ha intentado, pero no tienen las fuerzas necesarias porque se supone que lo que se quiere hacer, como tú dices, tiene que estar organizado. De lo contrario, sería un caos total y terminan en muerte porque es un monstruo al que se enfrenta. No, Carlos, yo sé que es crítica constructiva y que más me gustaría, créeme, que tener la solución. Incluso yo he organizado concursos desde dentro de Cuba ofreciendo dinero a la gente diciéndole, cabrón, ¿quién tiene la solución? ¿Cómo salimos de esta pesadilla? Y créeme, hasta ahora nadie la tiene, pero sí existe, señores. El régimen se va deteriorando de adentro hacia afuera hasta que implosiona.